Hola a todos. Hoy es jueves, 9 de octubre de 2025, y nuestro querido amigo Andrei Martyanov se une a nosotros. Bienvenido de nuevo, Andrei. Welcome back, Andre. Un placer, cuando quieras. Please hit the like button and subscribe in order Por favor, dale al botón de me gusta y suscríbete para ayudarnos a llegar a más gente. Andrei, déjame empezar con lo que dijo el enviado de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew. Mencionó que Washington tiene armas poderosas que Ucrania aún no posee y que podrían ser transferidas. ¿Qué es exactamente? Porque mucha gente quiere saber. ¿Qué tiene la OTAN que todavía no ha enviado a Ucrania? Es el misil THAAD que enviaron a Israel. ¿Qué más tienen? ¿A qué se refiere? Israel, what else do they have? What is he talking about? Nothing. They have Tomahawk, which they are BSing around. Nada. Tienen el Tomahawk, sobre el que están exagerando. Y hay un problema tecnológico con el Tomahawk. Aparte de eso, sí, pueden involucrar a algunos europeos que tengan acceso al VLS Mekara 41. Pero el Tomahawk es en realidad un misil más antiguo que, por ejemplo, el Storm Shadow. Y estos son objetivos bastante habituales para la defensa aérea rusa. Lo único es el Tomahawk. Es un TELAM, un misil de ataque terrestre Tomahawk. Tiene un alcance de unos 1.600 kilómetros, así que en teoría podría llegar a Moscú. Eso es todo. La OTAN no tiene nada más que eso. Quiero decir, tienen mucha propaganda. ¿Es peligroso? Por supuesto. Cualquier arma es peligrosa, no te equivoques. Pero la cuestión es que todo esto es desesperación y estarán probando todo tipo de cosas. Quizás lo próximo de lo que hablen sea de transferir armas nucleares a Ucrania. ¿Quién sabe? Quiero decir, teniendo en cuenta el nivel intelectual o de otro tipo de Trump, es evidente que está perdiendo facultades cognitivas. Estamos entrando en el territorio de Biden 2.0, y todo es un sinsentido. Pero incluso si las colocan allí, Rusia se encargará de ello. Y el señor Peskov, todos lo dijeron hoy, y ayer el señor Ryabkov, nada menos, afirmó que sí, se acabó. El impulso de esas relaciones entre Rusia y Estados Unidos que se logró en Anchorage está muerto, se ha ido, está agotado. Y como resultado, Estados Unidos puede seguir jugando con lo que quiera, pero al final tendrá un gran número de bajas entre su personal estadounidense. No es que no lo tuvieran, pero esto va a ser realmente serio. Y teniendo en cuenta lo que está ocurriendo ahora mismo en Washington, solo podemos ver las señales, ya sabes, las señales externas. Es pánico y es una manifestación constante del circo que hay allí. Y sí, los generales y almirantes estadounidenses no son realmente buenos. Quiero decir, no entienden lo que le están diciendo a Trump. Pero, de nuevo, Trump tampoco será capaz de entender lo que le están diciendo. Así que sí, hablarán de ello. Pero una vez más, hay requisitos técnicos para lanzar Tomahawks contra Rusia, y no se cumplen, al menos no todavía. Y si Estados Unidos quiere seguir ese camino, claro, ya sabes, que vea lo que va a pasar. Andrei, déjame poner un fragmento de Netanyahu hablando sobre «Oh, santo cielo». Sí. Here is what he said, because I think it's related to what Esto es lo que dijo, porque creo que está relacionado con lo que Estados Unidos está hablando en términos de armas. Sí, lo compartimos con América, pero no puedo compartirlo contigo, ¿de acuerdo? Las armas ofensivas más avanzadas del planeta, cosas que ninguna de las superpotencias ha desarrollado, Israel las compartió con América. Sí, es increíble. Si tuvieras que imaginar de qué está hablando, ¿qué sería eso en tu opinión? Nada. Israel es un receptor directo de todo lo que se inventa en Estados Unidos. Todas esas armas, desde la defensa aérea hasta cualquier otra cosa, son principalmente derivados o productos directos fabricados por Raytheon, Boeing y empresas similares. Simplemente quitan el escudo, ya sabes, la etiqueta, y ponen una que dice hecho en Israel. Tienen algunos ámbitos en los que están bastante avanzados, como en electrónica y procesamiento de señales, pero todo eso también se tomó de Estados Unidos. Pero sí, es Netanyahu, es Israel. Así que, ¿qué puedo decir? Estamos ante una idiocracia. Son auténticos idiotas.
Algunos dicen que Netanyahu es astuto. Some of well, people say that Netanyahu is slick. He is slick. Make no mistake. Slick is not the Es un tipo astuto, no te equivoques. Ser astuto no es un indicio de inteligencia, ¿de acuerdo? Y tampoco es un indicio de pensamiento estratégico. Estados Unidos no tiene pensamiento estratégico porque la mayor parte de la élite occidental estadounidense e israelí está compuesta, en su mayoría, por idiotas. Idiotas con doctorado, como dijo H.L. Mencken. Y cuando hablamos de eso, escucha, soy Superman, ¿vale? ¿No lo ves? Mírame, soy Superman, ¿sabes? Esto es, por el amor de Dios, una fanfarronería típica, puro golpe de pecho. Tú mismo viste lo que es el IDF. No es un ejército real, es un grupo de batallones punitivos, maníacos genocidas que aún así fueron derrotados por Hamas. who still got their ass kicked, by Hamas. What? They are stuck in this 159. Están atrapados en esta zona de 159 millas cuadradas, la Franja de Gaza, y lo único que han conseguido principalmente es matar a decenas de miles de civiles y matarlos de hambre. Ese es el único logro del IDF y de Israel. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre esa gente, sobre su IDF y sobre el grupo de generales estadounidenses y de otros países que los asesoran. Son un grupo de fanáticos sionistas cristianos, ya sabes. Y eso te dice todo lo que necesitas saber. Vimos, obviamente, el llamado rendimiento de la defensa antimisiles israelí estadounidense. Es como si no la tuvieras. No malgastes tu dinero en eso. You might as well not have it, not waste your money on that, So, what's left? Así que sí, ¿qué queda? Ve y échate arena en los ojos y ya sabes, purga el aire caliente de todos tus orificios. Así es Netanyahu, así es Trump, así son nuestros grandes personajes del Pentágono. Unos incompetentes, unos idiotas, ya sabes. Este es el declive de Occidente. Desde hace décadas hemos llegado en realidad a la conclusión lógica de todo eso. Lo principal ahora es no dejar que esos idiotas, porque también son cobardes, desaten una guerra nuclear. Aparte de eso, sí, solo hay que contenerlos y dejar que se pudran en su propio pantano hasta que se descompongan por completo. Y ya está. In their own swamp until they just decompose completely, and that's it. Andre, Donald Trump said that Andrei, Donald Trump dijo que de alguna manera ha decidido enviar misiles Tomahawk, pero quiere saber cómo planean usarlos. Sí, entonces, ¿qué significa eso? Sabes, me da la impresión de que está hablando con niños pequeños, porque dijiste, bueno, son niños. kids, because you Well, send they them are back to kids. what? Kindergarten there, which is they know they are defeated. Son como de parvulario, lo cual es, saben que están derrotados, pero no pueden dejarlo pasar porque no tienen clase. Ninguno de ellos la tiene. Son personas muy incultas, muy primitivas en su forma de pensar. Así que sí, cuando él dice eso, sí, evidentemente los Tomahawks sirven muy bien, ya sabes, como porches para las casas. Probablemente también puedan servir como, no sé, fertilizante o lo que sea que usen los Tomahawk para, no sé, podrías construir su parvulario con ellos. O quizá podrías usarlos en algún tipo de cirugía. Pero sí, Trump necesita saber cómo se usa un misil de crucero Tomahawk. Misil de ataque terrestre Tomahawk, así se llama. Un misil de crucero antiguo, ya sabes, una plataforma obsoleta. Older cruise missile, which is obsolete platform, it goes from 70s actually. En realidad se remonta a los años 70. Pero sí, se actualizó y todo eso, con un alcance de unos 1.600 kilómetros. Pero no sé, quizá podrías construir una presa con Tomahawks. No lo sé. Así que sí, tienes que preguntarle a Trump. Evidentemente, después de escuchar lo que estuvo despotricando durante unos 35 minutos más o menos en Cuántico hace una semana, en esa reunión con los generales y almirantes, ese tipo vive en un universo alternativo. Fue la perorata de alguien que ni siquiera entiende dónde está. Sí, estaban esos almirantes y generales sentados allí con cara de piedra, porque él simplemente se desató, no sé otra vez. Universo alternativo, hechos alternativos, todo alternativo. Aparte del hecho de que mucha gente todavía no lo entiende. Apart from the fact that many people still do not understand. He is real estate shyster from New York. Es un estafador inmobiliario de Nueva York y un showman. Así es él. No tiene habilidades aplicables a la verdadera diplomacia ni a la gestión de un Estado, especialmente a nivel internacional,
tratándose de un país tan grande como Estados Unidos. Y sí, eso se nota en todos sus logros, que son muy pocos y escasos, por decirlo suavemente. ¿Qué puedo decir? Así que sí, ahora quieres saber cómo usarán los ucranianos los Tomahawks. Como dije, podrían usarse quizá como decoración, ya sabes, para todo eso. ¿Te imaginas un parque bonito en la ciudad, decorado con Tomahawks? Pues ahí lo tienes. Andrei, ¿crees que Donald Trump está siguiendo el mismo camino que hemos estado viendo durante la administración de Biden? Parece que tiene algún tipo de problema. No está muy lúcido cuando habla. He never was, yeah, he never was. He has a very limited. Nunca lo fue. Sí, nunca lo fue. Tiene un vocabulario muy limitado, lo que te dice todo lo que necesitas saber sobre él. Lo aprendí durante su primer mandato, su primer periodo en 2016-2020, que nunca ha leído un libro en su vida, ¿vale? Es un hombre muy inculto, muy primitivo. Parece un varón gitano, ya sabes, le encanta el oro. Quiero decir, por el amor de Dios. Así que, ¿qué esperas? Y obviamente, ahora estamos en una espiral descendente con sus facultades cognitivas, que nunca fueron fuertes para empezar. Y ahora tenemos esto. Es casi, ya sabes, un trastorno de personalidad, porque su narcisismo alcanza ahora nuevos niveles. Cree que, porque ganó el segundo mandato, porque volvió a ser presidente, eso de algún modo demuestra sus cualidades increíbles. Es un demagogo, sin duda alguna. Puede embaucar a la gente, pero el MAGA bajo su mando ya está muerto. MAGA está muerto. Quiero decir, ya no existe MAGA. Es todo una farsa, solo un instrumento de propaganda. Y ahora está completamente, bueno, siempre lo estuvo, controlado por Israel. Así que eso es lo que tenemos, y no se puede hacer nada al respecto. Va por ese camino. Sí, es Biden 2.0. And he is going there, yeah, he goes Biden 2.0. Sí, viéndolo Andrei, tras la conferencia de Valdai, algunas personas dicen que Putin no fue tan contundente al advertir a Estados Unidos y a Occidente sobre la escalada. Antes de entrar en ese tipo de argumentos, cuando observas el campo de batalla, cuando ves la dinámica de lo que está ocurriendo allí, ¿realmente necesitan ser más agresivos en su mensaje? ¿O cuál sería el sentido si Putin dice, si haces eso, voy a hacer esto? If you do that, I'm gonna do this. Yeah. These people who do that, they understand nothing about. Estas personas que dicen cosas así no entienden nada de la cultura rusa, no saben nada sobre el ámbito militar. Y por supuesto, quienes hablan de esa manera nunca han tenido ningún tipo de autorización, como la que yo tuve, por ejemplo, que estaba por encima del nivel ultrasecreto. Eso es lo que tenían los oficiales de las Fuerzas Armadas soviéticas y rusas. No comprenden qué es la información operativa ni cómo funcionan los servicios de inteligencia y contrainteligencia. Estas personas son básicamente aficionados, moldeados por los medios de comunicación, sin una verdadera formación cuando hablan de este tema. Hay que entender lo que sabe Putin. You have to understand what Putin knows. Every morning he has the brief from the best human intelligence. Cada mañana recibe un informe de la mejor inteligencia humana del mundo y del segundo mejor ISR del mundo, en términos de inteligencia de señales y cosas de esa naturaleza. También recibe informes del jefe del Estado Mayor General y del ministro de Defensa, así como de los directores del SBR, el Servicio de Inteligencia Exterior, y del FSB. Y esas personas que dicen ese tipo de cosas no tienen ningún conocimiento de la realidad, ni militar, ni económica, ni de inteligencia, ni estratégica. Son simplemente ingenuos que se dejan llevar por los titulares, punto. Y como resultado, de esto trata mi video de hoy, que saldrá después de que terminemos, siguen creyendo que conocen el tema. No es así. No tienen ninguna formación en absoluto. They have no background whatsoever. Collecting rumors. Reunir y recopilar rumores por ahí, digamos, en Moscú o en Rusia, rumores de algunos elementos marginales. Bueno, no quiero parecer arrogante, pero más les vale saber quiénes son sus fuentes. ¿De acuerdo? ¿Qué puedo decir? Si quieren seguir con estas tonterías, desde luego pueden hacerlo. Pero la cuestión es que los profesionales no se fijan en declaraciones. Los profesionales miran mapas, miran cifras,
Y no solo cifras puras. De eso estoy hablando. Los verdaderos profesionales militares analizanlas a nivel operacional. El trabajo a nivel operacional requiere un conocimiento serio de estadística, teoría de la probabilidad y análisis de ese tipo. Hacerlo a nivel operacional no es sencillo, no es lineal. This is not straightforward. This is not linear. And yeah, if you take a look at Y sí, si echas un vistazo de cerca al Bloomberg de hoy, lamento, Bloomberg siempre lamenta, verás que hay maníacos genocidas allí, igual que en la mayoría de los medios tradicionales de Estados Unidos. Se lamentan de que la mitad de la producción de gas de Ucrania haya sido destruida. Ahí lo tienes. Eso lo dice todo. Estas cosas son llamativas, sin duda alguna, extremadamente llamativas cuando ves esos ataques, ya sabes, los Caliber alcanzando sus objetivos. Pero la cuestión es que las guerras no se libran como las presenta Hollywood, ni como las presenta el ejército estadounidense. Porque la única guerra que Estados Unidos ha podido presentar como una especie de éxito fue la del Golfo 1.0, que no fue una guerra real. Derrotaron, ya sabes, a un ejército árabe mediocre y siguieron exhibiéndolo como si fuera algún tipo de logro. Nunca lo fue. Así que cuando se observa todo esto, cualquiera que salga diciendo, oh, Putin debería haber dicho esto, primero que lea con atención lo que realmente dijo, teniendo en cuenta que Vladimir Putin, a diferencia de quienes dudan de sus declaraciones, es él mismo, a diferencia de Trump, un oficial de inteligencia profesional. Fue director del FSB y es graduado de la escuela del KGB, además de haber trabajado allí anteriormente. También se graduó en la primera facultad, primer departamento del KIAE, el Instituto Andropov de la Bandera Roja, que hoy se llama la Academia del Servicio de Inteligencia Exterior. Esa gente no tiene ni idea de lo que es eso. Y así, Vladimir Putin sabe quién es Trump, sabe quiénes son todos ellos. Puede manipularlos cuando quiera. Y la forma en que lo hace, se presenta como un hombre muy inteligente, muy culto y muy tranquilo. Proyecta el poder de Rusia. A diferencia de Trump, por ejemplo, que no deja de avergonzarse a sí mismo, al país y a sus fuerzas armadas. Es pura humillación. Y cuando la gente dice que él, precisamente él, debería haber dicho algo, así no es como operan los rusos, especialmente en las condiciones actuales, especialmente en una situación en la que Rusia, léeme los labios, puedes citarme, podría defender una tesis doctoral, algo que algunos me han sugerido que haga. No quiero perder el tiempo con un título cutre en ciencias políticas, que ni siquiera es una ciencia. Básicamente es un título falso. La cuestión es que Rusia ganó la carrera armamentística de largo, por nocaut. Y piensen lo que piensen esas personas. Más les vale volver atrás y mirarse al espejo. Ver cuánta experiencia y cuántas conexiones y fuentes reales aportan realmente a la mesa. Andrei, corrígeme si me equivoco en mi comprensión de Rusia, porque hasta ahora, por lo que hemos visto de la administración de Putin, cada vez que salen y responden a estas preguntas serias sobre la escalada, sobre el envío de misiles Tomahawk u otros tipos de misiles, tienen una posición oficial. No es algo improvisado en el momento. No están improvisando. Saben cuál es la política oficial, cuál debe ser la respuesta oficial. No importa si es Putin quien responde a la pregunta o Lavrov, saben el tono, saben cómo responder. ¿Es así en Rusia? Absolutamente cierto. Escribí 4 libros sobre ello, y voy a escribir un 5º con algunos oficiales retirados muy serios, tanto estadounidenses como rusos, que operaron en el núcleo, a nivel del Estado Mayor General. Estados Unidos no tiene una conexión entre lo que pasa por ser una gran estrategia del Estado y su estrategia militar. En ambos casos, Estados Unidos es incompetente porque no ha experimentado una guerra real desde la Segunda Guerra Mundial. Y aún entonces, fue un asunto relativamente agradable, por decirlo suavemente, a pesar de los grandes sacrificios que hicieron los militares estadounidenses, tanto en Europa como en el teatro del Pacífico.
But it was the saving grace for the United Pero fue la salvación para Estados Unidos. Estados Unidos pasó de estar económicamente destruido en los años 30 al pleno empleo. Y luego, de repente, Dios mío, cuando hablas de ello, no hay una sola persona en el ejército estadounidense en los niveles más altos. Hay algunas en los rangos intermedios, pero ni una sola entre la cúpula militar estadounidense, ni entre la cúpula de la CIA, ni entre las figuras políticas, por no hablar de todos esos payasos del Consejo de Relaciones Exteriores, que realmente entienda lo que es la estrategia. No lo hacen. Conocen unas cuantas frases sueltas de Sun Tzu y Clausewitz sin comprender la naturaleza de la guerra. Ninguno de ellos lo entiende. Ninguno. None of them understands. None. Anybody in US Army War College or Cualquiera en el US Army War College o en el US Naval War College que enseñe estrategia, como esa payasa de Sarah Payne, no tiene ni idea de lo que está hablando, porque no entiende el concepto de lo que se llama la base material técnica de la guerra. No lo entienden. Lo único que saben son, ya sabes, esos memes y fragmentos de Hollywood, como la bomba cae en una boda afgana y ellos dicen ¡hurra! No comprenden la correlación de fuerzas y medios. No se enseña adecuadamente en las academias militares estadounidenses, que son académicamente atrasadas. Ninguno de los cadetes de las academias militares de primer nivel en ningún lugar de la OTAN, en Occidente, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia o España, lo entiende. Germany, United States, Italy or Spain, they will even pass entrance exams. Incluso tienen que aprobar exámenes de ingreso para las academias militares, algo por lo que los jóvenes rusos tienen que pasar para entrar. Ni siquiera entienden lo que eso significa, ni el tipo de presión académica y militar extrema a la que esos chicos están sometidos para construir una verdadera nación militar. Y por eso esas personas no comprenden lo que están viendo. Bueno, en realidad, como ya dije, Víctor Orbán, sí, Hungría puede que no sea una gran potencia, pero sigue siendo un país y uno importante en la historia europea. Hace aproximadamente una semana salió en la televisión húngara y lo volvió a decir. Se acabó. Occidente ha perdido la guerra. Punto. It's over. War is lost by the West. Period. I've been talking about this since 2023. He estado hablando de esto desde 2023. En realidad, desde 2015. No entienden lo que están viendo. No comprenden los parámetros de la guerra. Estados Unidos ha sido desmilitarizado. Literalmente no les queda nada, y mucho menos a Europa. Europa no es más que un grupo de pobres, ¿de acuerdo? Son unos bufones que fingen tener importancia. Lo único que le queda a Estados Unidos son las armas nucleares, y ya está. Y no saben cómo llevar a cabo ejercicios militares adecuados. Todo eso son básicamente juegos de guerra. Al menos ahora admiten que en los últimos años, cuando hacían esos juegos de guerra, fueron literalmente destruidos por Rusia. Bien, de acuerdo. Destroyed by Russia. Okay, good. But then again, I know how those Pero por otro lado, ya sabes, sé cómo están diseñados esos juegos. Tengo profesionales que dicen las cosas como son. Y eso es todo. Este es el final. Así que la pregunta ahora es, ¿serán tan imprudentes que en el último intento del sistema militar, político y económico de Occidente en su conjunto, que hoy sabemos que es, una especie de capitalismo, pero el problema es que es capitalismo financiero, han perdido por completo la capacidad de producir cosas adecuadamente? Optarán por la solución definitiva, teniendo en cuenta el nivel intelectual, o más bien, la falta de él, y las creencias de esas personas, especialmente cuando miras a los sionistas cristianos, los rapturistas y todos esos chiflados que se hacen llamar cristianos. all those nut jobs who call themselves Christians. There's nothing Christian about it. No hay nada de cristiano en ello. Podrían optar por algún tipo de botón nuclear. ¿Esa es una posibilidad? Sí, es una posibilidad. ¿Qué tan probable sea? No lo sé. Y por eso Rusia trabaja incesantemente, constantemente, para evitar una catástrofe. Porque cuando Estados Unidos y Rusia empiecen a enfrentarse, eso será el fin. Será el fin de la civilización humana. Y para aquellas personas que no entienden eso, porque nunca han tratado con las armas, nunca han visto los hechos, nunca los han estudiado, como yo, por ejemplo, y mis compañeros de clase, entre los cuales hay todo tipo de personas, incluidos los comandantes de la flota de la Federación Rusa y otros de esa índole.
They don't understand what they're dealing Así que no entienden con qué están tratando. No tienen ni idea. No tienen un marco de referencia para eso. Y por eso lo he dicho públicamente. El periodismo en Occidente y sus productos, en su mayoría, no solo son criminales de guerra y difunden propaganda personal, sino que además esas personas son unos imbéciles. No se le puede explicar al cretino promedio de CNN, MSNBC o del Wall Street Journal: tío, cuando eso vuele no vas a tener ninguna oportunidad. Punto. Sabes, tu förmänks du är oerhört kan kräva, remember, nads nada. Tu moráis. Your children will die. You will die. Your mothers, whatever. Everything you Vuestras madres o lo que sea, ya sabes, todo, vuestras propiedades, todo será quemado. No lo entienden. América no tiene comprensión de la guerra continental, tampoco los europeos, que han sido adoctrinados, y por eso quieren jugar a esos juegos. Los rusos juegan a esos juegos si es necesario. Pero, como ya he dicho, la realidad sobre el terreno es tal que no tienen ninguna posibilidad. Se acabó. Y ahora tienen que decidir. ¿Quieren redoblar la apuesta? Los rusos, como ya he dicho, cuando se observa su correlación de fuerzas y medios, es que ni siquiera tiene gracia. Rusia supera a toda la OTAN por un orden de magnitud en todo, y ese es el resultado. in everything. And that's the result. I think one of the main messages Creo que uno de los principales mensajes de Vladimir Putin durante el Valdai fue sobre el uso de armas nucleares. Dijo que las armas nucleares tácticas son muchas veces más potentes que las bombas utilizadas en Nagasaki e Hiroshima. were used in Nagasaki and Hiroshima. Oh, yeah. Oh, sí, por supuesto, sí. So, Así que, para muchos de nosotros, como has mencionado, realmente no entendemos este tipo de escalada, porque cuando ocurre, ocurre. No hay vuelta atrás. cannot come Yeah. back. You cannot You say, cannot undo it. Yeah, you cannot undo it. And again, that's No puedes deshacerlo. Sí, no puedes deshacerlo. London or Y de nuevo, eso es lo que esos cretinos de Washington, D.C., Londres o Berlín no entienden, o París, por ejemplo. En primer lugar, Occidente es patético, incluso al compararse en términos de sistemas de lanzamiento. Rusia no solo ganó la carrera armamentística, la ganó por tanto en lo que respecta a los sistemas de lanzamiento, que también pueden portar armas nucleares. Algunos de ellos, de nuevo, son tácticos. Depende de cómo definas táctico, ¿de acuerdo? Puedes usar, por ejemplo, una bomba nuclear táctica que podría ser más potente que las que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki, Little Boy y Fat Man, cualesquiera que fueran los nombres de esas bombas. Little Boy, whatever the name of those bombs were. Yeah, they could be 10 kilotons. They could be Sí, podrían ser de 10 kilotones. Podrían ser, bueno, ya sabes, si fuera necesario, de 1 megatón. Todo depende del tipo de tareas que estén destinadas a resolver. Así es como las definen. Si es táctica, si resuelve tareas tácticas, es una bomba nuclear táctica. Pero en realidad podría ser bastante potente, ya sabes. Ese es el asunto. No se puede explicar a la gente que Rusia ha alcanzado un nivel en el que ya ni siquiera necesita usar armas nucleares. Dios no lo quiera. Y puede capitar por completo a todo liderazgo militar político. Básicamente, toda instalación audiovisual, incluidos los búnkers subterráneos, es apetito. Eso es lo que intenta hacer entender a la gente. So that's what I'm trying to deliver to people. Russians are not keen on using nuclear weapons, albeit A los rusos no les entusiasma usar armas nucleares, aunque su respuesta nuclear está escrita en la doctrina militar rusa de 2014, en los artículos 26 y 27. En ella se explica que, cuando exista una amenaza para la existencia del Estado ruso, Rusia utilizará armas nucleares, y serán los propios rusos quienes decidan si tal amenaza existe. Y si quieren jugar a ese juego, que Dios nos ayude a todos, porque prácticamente todos moriríamos. Puedo decir una cosa, vivo en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos, junto con las bases navales de San Diego y Kings Bay. Desaparecerían en media hora, y no quedaría nada. they will be gone in half an hour and there will be nothing left. ¿Leíste lo que escribió Emmanuel Todd sobre eso? Yeah, I made a video about it. Yes, that's what Sí, I'm saying. hice un video sobre eso. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Entienden que perdieron. Es solo que como son unos cobardes y se dieron tanto bombo, básicamente se inventaron toda la historia de Occidente, combinado después de la Segunda Guerra Mundial, creando toda esa amenaza y cosas por el estilo,
usando a todos esos sinvergüenzas como Solzhenitsyn y demás, ya sabes, vendiendo la historia de que los comunistas mataron a 60 millones. No, a 600 millones. Vamos, por favor. No, 600 million. Come on. I mean, sure. Why stop at this, Quiero decir, claro, ¿por qué detenerse aquí? Ya sabes, 100.000, 1.000 millones, billones, trillones, lo que sea. Esta gente no tiene honor, nada. Son solo manipuladores y estafadores. Pensaban que luchaban por algún tipo de libertad, pero ahora vemos en qué se han convertido esas libertades en Europa. Se está transformando en un agujero totalitario, ya sabes, un desastre. Y va a empeorar mucho más, obviamente. En algunos casos quizá lleguen al punto de 1984. Ya están llegando a eso en el Reino Unido. Y sí, como ya dije, Estados Unidos y Europa no han producido estrategas de verdadera reputación en 100 años. Todos esos supuestos estrategas resultaron ser nada más que demagogos pseudomilitares y pseudopolíticos. Demagogues, pseudo, military, pseudo-political demagogues. You look at these people at council. Mira a esa gente del Consejo de Relaciones Exteriores. Son auténticos idiotas. No tienen las herramientas necesarias para entender lo que está ocurriendo. Y aun los que sí lo entienden, no tienen derecho a salir y decir, chicos, estamos perdidos, se acabó. No pueden, porque si lo hicieran, perderían sus sinecuras. En el caso de Charlie Kirk, incluso podrían ser asesinados. Así que este es el círculo vicioso de la Cámara de Eco. Seguirán haciendo esto hasta destruir a Estados Unidos, que es lo que están intentando con todas sus fuerzas. Y Occidente, es decir, Europa Occidental, está acabado. Se terminó para los europeos. Algunos de esos países probablemente ni siquiera existirán como naciones europeas en 2050. Some of them, probably by 2050. Actually, they're doing this, Andre. En realidad, están haciendo esto, Andrei. Mira a esta gente. Mencionaste a Charlie Kirk. Conocemos a Tucker Carlson. Esas personas que están en contra de la guerra, en contra de lo que ocurre en Ucrania y en Oriente Medio. Pero esta gente, no sé, la administración Trump, de algún modo no se preocupa por ellos. Doesn't care about these people. Trump is controlled by Mossad. He controlled by Netanyahu. Trump está controlado por el Mossad, está controlado por Netanyahu. Trump es el lamebotas de Netanyahu. Todo está conectado, todo el mundo lo entendía. Es el suegro de Kushner, lo que sea, y todo eso. El tipo está completamente metido en eso, ¿vale? Y eso sin tener en cuenta lo que hay en los archivos de Epstein. Es corrupto hasta la médula, un narcisista. Lo único que le importa es su bienestar personal y cómo se siente consigo mismo. Así que ahí lo tienes. Quizá esos pensamientos lúcidos que tiene de vez en cuando los contradice de inmediato. Es muy crédulo, lo que significa que es un hombre muy débil. Es un hombre extremadamente débil. Y entonces, ¿qué puedo decir? And what can I say? The Biden was a zombie with his Biden era un zombie con la triple mano de su esposa, que es una idiota, y con Blinken y Sullivan metidos por detrás, ya sabes, controlándolo. Trump, ya sabes, tiene la mano de Netanyahu metida por detrás y es el sirviente de Israel. No sirve a los intereses del pueblo estadounidense, ni siquiera cuando lo intenta, que no creo que lo haga. No creo que sea realmente él. Creo que es Stephen Miller quien mantiene la coherencia, al menos en política interior. Y hay algunas cosas que aplaudo. Por ejemplo, estoy harto de la hipocresía de los llamados, bueno, no es la izquierda, es el neoliberalismo, del DNC, que es básicamente un grupo de crimen organizado, el Comité Nacional Demócrata. Y sí, tienen que hacer su trabajo. Yeah, they have to do their job. We don't know how many millions of the illegal aliens, including No sabemos cuántos millones de inmigrantes ilegales, incluidos sus cárteles de la droga y el crimen organizado, hay en Estados Unidos debido a sus políticas de inmigración. Y cuando miras las grandes ciudades, sí, básicamente están ocupadas por sus chiflados. Pero el problema es que Trump es puro aire caliente. Es como, sí, ya sabes, Antifa son terroristas. Sí, lo decía durante su primer mandato. Nunca hizo nada al respecto. Ahora los ha declarado, vale, lo que son, una organización terrorista, terrorismo doméstico. Así que veamos cómo sigue manejándolo y cómo acabará volviéndose otra vez contra sus propias políticas o sus propias declaraciones. ¿Qué puedo decir? Sí, tenemos lo que tenemos. Cosas de timadores del sector inmobiliario neoyorquino. yeah, we got what we got. New York real estate shyster.
Is he leaving? Está dejando el caso de Ucrania en manos de los europeos. Da esa impresión. Estados Unidos no tiene otra opción. Estados Unidos no tiene nada más que dar. Quiero decir, pueden intentar sacar lo que quede de las formaciones regulares de primera línea de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el ejército de Estados Unidos, ya sabes. ¿Y por qué no les dan F-16, más F-16? Dales F-35, por el amor de Dios. Hay muchos pilotos rusos que estarían encantados de poner las manos sobre ese aparato. Así que sí, ¿qué podrían dar? Si miras de cerca cuántos, por ejemplo, Bradley han sido aniquilados a lo largo de la operación militar especial, no lo sé. Prácticamente han llegado al fondo del rol. Y a menos que, de nuevo, empieces a desarmar tus unidades de línea, ya sabes, las divisiones y todo tipo de brigadas, diciendo, vale, dadnos lo que quede de vuestro equipo, dejadnos enviarlo allí. Por eso Estados Unidos ya no proporciona, digamos, tanques Abrams. La gente de Wikipedia, todos esos aficionados, dicen, sí, produjeron como 5,000 de esos. ¿Cuántos de ellos están realmente disponibles y básicamente en condiciones de funcionar? Tal vez unos pocos cientos, como mucho. Y así están las cosas. Y por eso se habla tanto de los Tomahawk, porque Estados Unidos no tiene nada más que dar. Quiero decir, sí, pensadlo, por favor, pensad en Ucrania. Ved lo que va a pasar. Es simplemente increíble. No sé cuántos sistemas THAAD tienen en Estados Unidos, porque han enviado 3 de ellos, si no me equivoco, a Israel. Casi una quinta parte de ellos, misiles en 12 días. Quiero decir, esto es todo lo que hay que saber. De nuevo, los profesionales, mientras los aficionados discuten, ya sabes, lo que sea, en qué tono dijo el señor Putin esto o aquello, o discuten tácticas. Los profesionales discuten la logística. Hablan de la correlación de fuerzas y medios. Y para hablar de la correlación de fuerzas y medios, hay que tener formación y experiencia militar profesional y experiencia en inteligencia. El resto, los civiles, la mayoría de ellos no tienen ni idea de eso. Eso es lo que queda. Recogen rumores de todo tipo de fuentes pésimas y dicen, sí, pasó esto o aquello. No, no es así. Funciona de una manera completamente diferente. Ya sabes. ¿Sabes lo que dice Emmanuel Todd? Creo que es muy importante entender la mentalidad de Estados Unidos. Él dice que al fin y al cabo Estados Unidos tiene que aceptar que fue derrotado en Ucrania. Esto es enorme. Tienen que comprenderlo. Él dice que sí lo comprenden. Él dice que sí entienden. Es solo que son, especialmente en Washington, D.C., unos cobardes. No pueden admitirlo. Y de nuevo, Rusia presentó su última oferta a Estados Unidos en Anchorage. Trump no la aceptó, y eso fue todo. Ahora Estados Unidos tendrá que enfrentarse a posibilidades humillantes. Los rusos han estado cuidando y haciendo de niñera de Estados Unidos desde hace un tiempo, porque obviamente cuando se observan los 2 arsenales nucleares, esto es serio. Pero ¿sabes qué? Mira a los presidentes estadounidenses desde Clinton. Es patético. Quiero decir, es patético. Son personas que son auténticos idiotas, ¿de acuerdo? Incluido Obama. Obama solo tenía la capacidad de producir, ya sabes, esas inflexiones grandilocuentes en sus discursos y cosas por el estilo. Ese tipo era un completo idiota y corrupto hasta la médula. Así que sí, tenías a Guevio, que era un imbécil, un sionista cristiano. Básicamente eso es lo que es. Y ahora tienes a Biden. Sabemos que ni siquiera estaba vivo. Ya sabes, cuando era el presidente. Sí, ¿cómo se llamaba esa película? Este muerto está muy vivo, o algo así, donde tienen a ese tipo sostenido. Pues ahora tenemos a este. No entendía a qué se enfrentaba. Y de nuevo, hay que entender que es un sionista cristiano. Por mucho que intente ocultarlo, está en el bolsillo de Israel. Estados Unidos no tiene soberanía. Estados Unidos está dirigido por Israel. Estados Unidos no tiene un Congreso estadounidense. Tiene un Knesset 2.0. Así que, cuando miras a esos estrategas y profesionales militares israelíes, lo viste tú mismo.
professional, you saw yourself. I mean, the rest of the world saw it. But Quiero decir, el resto del mundo lo vio. Pero Emmanuel Todd tiene razón. Dice que sí lo entienden, simplemente son unos cobardes. No pueden encontrar una salida honorable por culpa de los encubrimientos. Eso es lo que pasa. Fue como, este muerto está muy vivo. Este muerto está muy vivo. Sí, eso fue. Así que sí, esa fue la administración Biden. Pero en esencia, estamos entrando en algo parecido al estado de la primera administración Biden. Y el principal problema para Rusia ahora es evitar un intercambio nuclear global. Eso es todo. Y quienes no entienden eso deberían dejar la profesión y largarse de una vez. Que se vayan a trabajar a McDonald's, o ¿sabes qué? Que compren un 7-Eleven e intenten llevarlo, ya sabes. Andrei, creo que Estados Unidos puede convertir esto en un juego en el que todos ganen, tanto para Estados Unidos como para Rusia. Mencionaste que Rusia había hecho una oferta sobre la mesa en aquella reunión que tuvieron. En tu opinión, ¿quién es tan reacio o quién está evitando eso? ¿De qué se trata? Porque hace poco hablé con Martin Armstrong. Dijo que el odio que estas personas sienten hacia Rusia es interminable, que no quieren una mejor relación con vosotros. ¿Quiénes son esas personas, Andrei? ¿Quiénes son esas personas tan poderosas en la administración Biden, en la administración Trump? ¿Recuerdas que durante la administración Obama, el propio Obama dijo que Rusia es una potencia regional? Ya sabes, ni siquiera les gusta admitir que Rusia es una... No. no. There are several sectors. First, Hay varios sectores. Primero, uno de ellos está del lado demócrata, especialmente el colectivo LGBTQ, o como se llame. Odian a Rusia por lo que está establecido en la Constitución rusa, que solo existen dos géneros, hombres y mujeres. La ley de familia rusa protege a los niños. Si eres gay, no se te permite adoptar niños. Puedes ser gay, lo que hagas a puerta cerrada es asunto tuyo, pero no se te permite organizar esos desfiles del orgullo. Así que este es un lobby muy poderoso en Estados Unidos. Odian profundamente a Rusia. Luego están los judíos rusos, algunos de ellos neoconservadores, obviamente no todos, pero la mayoría neoconservadores y proisraelíes. Desprecian a los rusos. They abhor Russians. And of course, then you have the evangelical Christian Zionist Y, por supuesto, luego está la parte de los cristianos evangélicos sionistas, los del rapto, todo tipo de cultos pseudo-cristianos de la muerte que son muy prominentes en Estados Unidos. Odian a los rusos, sí, porque creen en toda esa basura sobre el fin de los tiempos, el rapto y todo eso. Así que cuando lo juntas todo, es un bloque de votantes considerable que ejerce una presión muy seria sobre senadores y congresistas estadounidenses ya corruptos. La mayoría son corruptos. Y sí, odian a los rusos, aparte de la visión protestante tradicional de los rusos como subhumanos. Así que, ya sabes, ¿qué puedo decir? He puesto este ejemplo muchas veces. Para el señor Brennan o el señor Clapper, por ejemplo. Igual que para mucha gente en la administración Trump o en la administración Biden, yo, como ser humano ano-blavo ruso étnicamente, soy considerado subhumano. Slav, Russian, ethnically, I'm subhuman. I'm Untermensch. That's what many people do. Soy un Untermensch. Eso es lo que mucha gente no entiende. Hubo mucha gente, incluso en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que aplaudía lo que hacía Hitler, lo que hacían los nazis y los europeos. Los europeos aplaudieron a Hitler. Por eso no resistieron mucho, porque reconocieron a los suyos. Y Hitler hacía lo que Europa quería. Querían, bueno, mataron a los judíos, pero sobre todo se trataba del Lebensraum. ¿Y sabes qué? Esta península patética llamada Europa, esta península de la masa continental euroasiática, quería que los rusos desaparecieran. Todavía hay mucha gente en Londres y Bruselas que no desearía nada más que matar a niños y mujeres rusos, y aplauden a los nazis. Hay mucha gente en el Pentágono y en la CIA a la que eso le gusta. En realidad no están muy formados. Ya no se puede obtener una buena educación en Estados Unidos, salvo quizá en las disciplinas STEM. No se puede recibir una educación normal en humanidades, porque está casi totalmente infestada de timadores de la generación de Woodstock y de todo tipo de neoconservadores y, ya sabes, judíos rusos
que predican toda esa basura. Como resultado, tienes toda una generación de personas incultas y sin formación. Y hablo de falta de formación, no en el sentido de carecer de un título o de no saber un par de idiomas. Mira a Michael McFaul. Ese tipo es un idiota certificado. Fue embajador de Estados Unidos en Rusia. He was US ambassador in Russia. And he continues to, the guy is cretin, basically. Y él sigue. Bueno, quiero decir, el tipo es básicamente un cretino. Pero así son ellos. Y como resultado, adivina qué, tienes esta especie de masa que odia a los rusos, porque los rusos son subhumanos y al mismo tiempo sufren de esquizofrenia. Y la esquizofrenia es esta maravillosa, bueno, como dijo un periodista irlandés, es la misma creencia sostenida simultáneamente que Rusia está a punto de colapsar y que está a punto de conquistar el mundo. Así que es 1984. Es un doble pensar abrumador, eso es lo que es. Y en su mundo, sí, en el de los Clapper, los Brennan, muchos analistas rusos de la CIA y todo eso, odian a los dioses rusos. También odian a los dioses rusos porque Estados Unidos, como nación, es extremadamente inseguro. Y cuando miras el poder que fue derrotado, que luchó durante 1000 años, y Vladimir Putin dice, eso se sabía, no se puede derrotar a Rusia en el campo de batalla. Punto. Los rusos pueden perder una batalla o dos, pero al final ganan las guerras, ya sabes. Y eso es lo que odian, porque Rusia y la Unión Soviética fueron ese obstáculo para la creencia fanática en la ciudad resplandeciente en la colina, especialmente entre los evangélicos de Estados Unidos. Esa idea de que, de algún modo, era América la que debía ganarlo todo. Liberar a la humanidad, derrotar a Hitler, hacer esto y aquello. Y luego tienes a esos malditos rusos, siendo los primeros en volar al espacio. Luego, tienes esta educación de la Unión Soviética y ahora de Rusia, donde el sistema educativo estadounidense simplemente no se puede comparar. Es basura, básicamente, en comparación con aquello, ya sabes. Así que tienen esa inseguridad. Y todo el mundo llega con sus propias pequeñas cargas adicionales en esta escala de odio. Como los judíos rusos, muchos, no todos, pero muchos, como ya he dicho, contribuyen a todo tipo de causas neoconservadoras y odian a los rusos. Quieren saldar cuentas por aquellos pogromos, ya sabes. Así que tienes a esos fanáticos, y eso es lo que son. Y eso es en lo que se ha convertido la élite estadounidense. Todo lo que sabíamos sobre Estados Unidos desde el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta los años 90 ha desaparecido. Ya no está. Y eso es todo. Andrei, Ursula von der Leyen está hablando de 800.000 millones de euros destinados a una Europa defensiva. Estos países que están pagando este tipo de cosas, ya sabes, de algún modo tienen que recortar la seguridad social y todos esos programas que son tan importantes, pero quieren destinarlo a la defensa, al ejército, a militarizar Europa específicamente. Realmente todos sienten lo mismo. No creo que toda Europa lo haga. Sabes, te separas, ya sabes. No, los europeos occidentales son iguales. La mayoría de los europeos occidentales aborrecen a los rusos. Creen en la amenaza rusa. Están adoctrinados, siempre lo estuvieron. Y entonces, ya sabes, se publicó en mis foros de discusión y en mi blog. Escucha la conclusión final de esto. No me gusta Karen Shakhnazarov. No es un mal director en esencia, pero tengo otros problemas con él. Pero en su White Tiger, que no me gusta, aún así, cuando tienes la película White Tiger, hay un monólogo de Hitler. Obviamente es imaginario, pero habla con alguna entidad, como alguien que parece un hombre. Pero sabemos quién es, obviamente, es el diablo. Habla con él. Y él dice, sí, Alemania ahora, en 1945, será culpada de todo. Pero lo que hicimos, lo hicimos porque los europeos lo querían. Y tiene toda la razón. Así que en este caso, primero, los europeos renunciarán a sus libertades. No tienen principios la mayoría de ellos, no todos, que no haya duda, pero la mayoría. Y precisamente por eso, serán doblegados hasta someterse.
No tienen el valor de luchar por principios más grandes que sus estómagos, que son importantes, que no haya duda. La economía es extremadamente importante, ya sabes, pero sí, serán forzados a aceptar esto, y serán pobres. Ya se están empobreciendo. Su producción industrial en Alemania, según el último informe de hoy, cayó un 4,5. Ahí lo tienes. Y continuará así hasta que estén desesperados. Serán doblegados. Y por alguna razón, esas personas, como Wonderland, que es un imbécil, y la mayoría de los militares allí tampoco son personas muy reales, piensan que de algún modo esos 800,000 millones de dólares que no tienen pueden comprarles ejércitos. No pueden. Y ese es el problema, ¿sabes? Esa es la otra cosa que mucha gente no entiende. Los rusos ya no tratan con profesionales. Durante la Guerra Fría 1.0 había generales soviéticos o militares soviéticos o incluso representantes de inteligencia hablando con sus homólogos estadounidenses. Eran enemigos, pero los rusos sabían que en su mayor parte, del lado estadounidense, trataban con profesionales serios. Eran buenos profesionales. Entendían la lógica detrás de la guerra, cómo se diseñan las estrategias y cosas por el estilo. Ya no tienes a esa gente, solo un montón de fanáticos idiotas, ¿sabes? Y son tremendamente poco profesionales. El alto mando estadounidense, los generales estadounidenses, son personas muy poco profesionales. Sea lo que sea que les enseñen en sus academias militares, por no hablar del Colegio de Estado Mayor y de Mando en Leavenworth, Kansas, no sé de qué universo paralelo sale eso. Pueden aprender algún truco táctico aquí y allá. Oh sí, drones, oh sí eso, oh sí, motocicletas, sí, tácticas, ya sabes. Pero no entienden el arte operacional. Estados Unidos, y ni hablar de Europa, ha fracasado en términos operativos de forma tan miserable, tan evidente, ya en 2023, con esa famosa contraofensiva planificada por el señor Donahue, junto con el señor Aguto y esos generales. El señor Donahue es ahora el comandante supremo en Europa. Estos tipos son unos aficionados. Dios mío, no entienden con qué están tratando. Así que los rusos piensan, santo cielo, ¿con quién estamos hablando? Quiero decir, encontrarnos a alguien que sea normal, que sea profesional, pero que aún pueda ser el enemigo. Quieres un enemigo que sea profesional, al menos así puedes comunicarte con sentido común. No se puede comunicar el sentido común con esta gente. Los generales estadounidenses, y ni hablar de los británicos, ni siquiera entienden con qué están tratando, cómo acaba todo al final, a largo plazo. Porque no entienden lo que es la estrategia. No enseñan estrategia real, porque todo lo que enseñan en las instituciones educativas militares estadounidenses son cuentos de hadas sobre la historia militar de Estados Unidos. Yeah. Thank you so much, Andre, for being with us today. Great pleasure. Muchas gracias, Andrei, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Un placer. Adiós.